Si no, vamos a darle. Todo esto yo se los platiqué de manera con el Edpuzzle. Básicamente es una breve introducción al tipo de células que vamos a estar hablando y los órganos. Les comentaba que hay una parte humoral, que cuando hablamos de la respuesta inmune humoral nos vamos a estar refiriendo a proteínas. Entonces hay una parte humoral del sistema innato y una parte humoral del sistema adaptativo. Esto también me importa mucho que lo resaltemos. El sistema inmune en anatomía sí se estudia como por órganos. Tenemos el vaso, el timo, la médula ósea, bla, 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 ¿no? Pero aquí en el curso de inmunología tenemos que estudiar al sistema inmune como si fuera un solo órgano. Y esto es porque todo está interconectado. O sea, les daba el ejemplo de que cuando nos da fiebre o el perro le da fiebre a la vaca, le da fiebre en todo el cuerpo. Entonces, si la inflamación, digamos, está aquí, las células que andan circulando por acá están conscientes o saben de que hay un problema a este nivel. O sea, todos están conectados y se conectan a través del sistema o la red linfática. Y la red linfática al mismo tiempo se conecta con el sistema circulatorio, venas y arterias. Muy importante también destacar sobre, a grandes rasgos, las funciones del sistema inmune. Primero que nada hablamos de que es un sistema de comunicación y de reconocimiento. Entonces, el sistema inmune para trabajar tiene que entender lo extraño, lo ajeno y lo propio. Porque si no hay un buen reconocimiento de lo ajeno y lo propio, puede que nuestras propias células nos ataquen a nosotros mismos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la artritis. La artritis es una enfermedad autoinmune donde el reconocimiento no se da en las articulaciones. O sea, se consideran a las articulaciones como algo extraño y las atacan. Entonces, una función del sistema inmune viene siendo esta parte de detectar lo extraño y lo propio y generar una respuesta. Cuando se detecta algo extraño, hay dos tipos de respuesta. Una innata, que es rápida y generalizada, y una adaptativa, que esta es un poquito más lenta, pero muy específica y muy efectiva. Y también habíamos comentado que dentro de la respuesta adaptativa existe una memoria, refiriéndose a que como en la adaptativa, al ser muy específica, tiene que conocer muy bien a lo que está atacando, tiene que estudiar muy bien al patógeno. Entonces, en esta estudiada, pues no es como que lo estudia y ya lo desecha, sino que se recuerda. Esto es una característica o una función del sistema inmune. Hasta ahí no tengan dudas. Eh, Otra cosa que hay que destacar es que tanto la respuesta innata como la adaptativa trabajan coordinados. La diferencia es que, sí, bueno, sí hay diferencias en el sentido de que, por ejemplo, unas células o unas características del cuerpo se enfocan o trabajan de manera innata o rápida. Y la otra es que tenemos células y la parte humoral que es estrictamente adaptativa, pero trabajan coordinados. Estos activan a estos y viceversa. Entonces, lo vamos a estudiar como un proceso como tal, no como si estuviera separado. Pero para que entendamos completamente al sistema, pues primero les voy a explicar cada uno de los componentes de la innata y luego los componentes adaptativos. Y al final, pues ya lo vamos a complementar todo. Comentamos que el sistema inmune innato primero lo vamos a dividir por barreras. O sea, aquí en esta primera imagen lo menciona como la parte innata. Entonces, lo innata es con lo que nacemos y el tipo inmune o la respuesta inmune que es más rápida. Entonces, con lo primero que se topa un microorganismo van a ser con estas barreras, que en el video pues les expliqué. Hablamos de barreras físicas, químicas y biológicas. Las físicas pueden ser, por ejemplo, los cilios de la tráquea, el moco que secreta. Las químicas pueden ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico, eh, los cambios de pH en los diferentes jugos gástricos. Y las biológicas, pues hablaríamos de la microbiota, o sea, la microbiota que está en la piel o en el intestino delgado, etcétera. Hasta ahí dudas. Y de hecho, en el cuestionario que les dejé de tarea también habían tocado un poquito de estos temas. Bueno,
Todo esto pues se los platiqué también en el video. Aquí ya se mencionan características específicas de todas estas barreras. También se consideran barreras los reflejos, reflejos como la tos, el estornudo, el peristaltismo del tracto gastrointestinal o el vómito. Mm, y aquí me quedé. Entonces, con ese muy rápido repaso, no sé si tengan dudas, sino pues para continuar con esta que es, hablaríamos de las segundas barreras, que vienen siendo las células fagocíticas y las proteínas que se encuentran en la sangre, que aquí lo mencionan como proteínas plasmáticas. Bueno, entonces aquí lo mencionan como barrera, pero barreras en sí nos referiríamos más que nada a lo que habíamos platicado de bueno, a lo que platicamos en todo esto, ¿no? Que se engloba muy bien en esta imagen que están viendo aquí, básicamente se engloba todo lo que se consideran como barreras. Y tenemos barreras locales, que son todas estas, y las barreras sistémicas, que sería la temperatura y la célula, ¿no? Entonces, estrictamente, las células no son barreras, ¿no? Pero este autor así los maneja. Entonces, en estas barreras celulares o defensas internas, ¿sí? Las barreras que ahorita mencionamos se consideran como barreras externas y una vez que ya entran al organismo, se van a topar con estas barreras o defensas internas, que incluyen los fagocitos, como los macrófagos, los neutrófilos, eosinófilos, proteínas antimicrobianas, que es el sistema de complemento, células natural killer. Natural killer significan asesinas naturales. Entonces, estas células asesinas naturales son un tipo de linfocitos, pero al igual que los fagocitos, no averiguan de qué se está tratando. O sea, si encuentran una célula enferma, la matan. Y todos los factores de inflamación. ¿Qué entienden por inflamación, plebes? Cuando tienen algo inflamado, ¿qué procesos visualizan que están pasando? Inflamación, Inflamación, muy bien. Que sería como el enrojecimiento, enrojecimiento, muy bien. Hay más. ¿Qué más me pueden comentar? Aguanten, quiero ver si ardor, estoy grabando. picazón, Ah, sí. Ardor, picazón, el ardor, dolor, la fiebre, el dolor, calor. Muy bien. Todos esos procesos o características que estuvimos mencionando se producen a raíz de un mensajero químico. Entonces, estos mensajeros químicos los vamos a visualizar como proteínas. Estas células que están viendo aquí, las células del sistema innato, liberan ciertas proteínas que sirven como mensajeros químicos que se traducen a todos estos procesos de inflamación. O sea, cuando nos inflamamos es como una alerta, algo está pasando ahí. Si un mosquito nos pica, pues se inflama, se enrojece, nos da comezón. Entonces, todo eso pasó porque se liberaron factores de inflamación, que son proteínas. Y estos factores de inflamación pues se liberan más que nada para limitar el, el- el proceso patológico. Hasta ahorita, ¿dudas con las defensas internas? Porque voy a ir explicando una a una. de mi parte no. Ahora pues. Ok, primero vamos a hablar de las células fagocíticas. Acuérdense que fago viene de comer, son células que comen. Entonces, es un grupo de células que tienen esta capacidad de comer. Tenemos a los macrófagos, a los monocitos, a los neutrófilos y a unas células que se llaman células dendríticas. En general se consideran como línea mieloide, pero luego, esto de línea mieloide, luego les voy a platicar más adelante. Dice, tipo de célula inmunitaria que puede rodear y destruir microorganismos, ingerir material extraño y eliminar células muertas. Esto mmm, englobándolo yo les digo que son células que comen, ¿no? Pero no nomás comen células o bacterias o microorganismos, sino que también pueden ingerir material extraño, por ejemplo en el caso de los tatuajes. Los tatuajes se forman porque se nos inyecta eh, tinta. Esta tinta se la comen este tipo de células y quedan como una cicatriz. Entonces, comen microorganismos, material extraño y eliminan células muertas.
Entonces, dentro de nosotros, pues también hay células que envejecen, se mueren, y pues para que no estén estorbando, estas células se las comen. Por eso, por ejemplo, específicamente estos de aquí, a los macrófagos, que son las células fagocíticas por excelencia, se les consideran como células de la basura, porque recogen y se comen todo lo que haya. Dice, también tienen capacidad de estimular la respuesta inmunitaria. Como es parte del sistema innato, es decir, es la primera tipo de respuesta. Primero hablaríamos de las barreras y luego hablaríamos de las células, ¿no? Entonces, una vez que se topen con un microorganismo, liberan proteínas para inducir la respuesta inmunitaria. Todas las proteínas que ahorita mencionamos de dolor, prurito, fiebre, todas esas, las liberan este tipo de células. Dice, los macrófagos o monocitos, los neutrófilos y las células dendríticas son los fagocitos, que es la imagen que estamos viendo aquí. Aquí, si se fijan, estoy poniendo macrófagos o monocitos entre paréntesis porque se trata de la misma célula. La diferencia es que este de aquí se va a encontrar en el tejido conectivo. O sea, cuando se encuentran en sangre se llaman monocitos. Ya si se encuentran en cualquier otro tejido que no sea la sangre, se les conoce como macrófagos. Si se fijan, si hay un cambio morfológico, es decir, en su forma hay una modificación, pero en sí es la misma célula. ¿Dudas en esta diapositiva? Bueno, les voy a dar un poquito de las características de cada una de las células. Los monocitos, por ejemplo, se consideran que son células de vida larga, dice aquí hasta 70 horas. Transitan en la sangre, entonces aquí están viendo esta imagen de un frotis sanguíneo, y son células muy grandes si se fijan. Su núcleo tiene como forma de riñón, por eso las podemos caracterizar, tienen esta forma riñonada. Dice, migran desde la sangre a los tejidos donde se desarrollan a macrófagos. Ahorita les comentaba que los monocitos y los macrófagos es la misma célula. La diferencia es de dónde se ubican. Entonces, en sangre se llaman monocitos, en cualquier otro tejido, macrófago. Y dice que se encargan de desechar a los tejidos muertos para poder devolver la funcionalidad a los tejidos afectados. Eh, Principalmente vamos a decir que son las células fagocíticas por excelencia. O sea, comen todo lo que, o sea, si detecta que es algo raro, se lo come. Yo creo que cuando estaba chiquito me encajé un pedazo de lápiz en la mano y poco a poco se fue desvaneciendo. O sea, y lo que pasó ahí fue que mis células fagocíticas se la fueron comiendo ese pedazo de lápiz que se me quedó enterrado. O sea, comen de todo, bacterias, virus, hongos, pedazos de lápiz, tinta para tatuajes, etcétera. Bueno, ¿dudas con los monocitos? Ay, médico, ¿se puede esperar tantito? Claro que yes. También les comento, por ejemplo, aquí estas células, si se fijan, se ven un poquito enfermas, están como estrelladas. Entonces, este macrófago se las anda comiendo porque son células viejas. Permítanme tantito, se va a apagar la computadora. Uy, uy. Maestro, dijo que dentro de la sangre son monocitos y fuera de la sangre son macrófagos, pero Ajá, estamos hablando de la misma célula. sí, sí es la misma célula. No hay otro tipo de defensa más que los monocitos y Sí, hablando de innata, sí. Son los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, las células cebadas, las células natural killer. Sí, sí hay varias. Y de hecho Ah, es lo que estamos platicando. Los macrófagos son fagocitos de vida larga también. Se les conoce como células de la basura. Ah, me voy a quitar aquí. Son células muy, muy grandes, especialmente su citoplasma. Macro significa grande, entonces son los grandes comedores estos. Dice, tienen un papel importante en la eliminación de partículas de origen extraño. Lo que les comentaba del lápiz, pues obviamente mi cuerpo detectó este pedazo de lápiz que se me quedó enterrado y, y pues empezaron a eliminar estas partículas.
y en el reclutamiento de neutrófilos a través de la síntesis de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas se los voy a remarcar porque así les vamos a estar comentando a las células, a las proteínas proinflamatorias. Ahorita les comentaba que hay un grupo de proteínas que producen la inflamación. Fiebre, dolor, prurito, hinchazón, enrojecimiento, todas esas. Todas esas son citocinas. Entonces, quien secreta todo eso son los macrófagos. Y lo que hacen, por ejemplo, la hinchazón básicamente es el acúmulo de agua y de células. Entonces, estas células aquí se refiere al reclutamiento. Cuando se liberan las citocinas, hagan de cuenta que son como un sistema de alarma. Entonces, esta alarma hace que el cuerpo se enfoque en esa zona. Entonces, se empieza a llenar de agua, de células, aquí se refiere al reclutamiento. Entonces, este reclutamiento, el cuerpo también le avisa como, oye, ocupo células aquí y van para allá. Entonces, si ustedes hacen un examen sanguíneo y hay una inflamación, van a ver que hay muchos neutrófilos. O sea, cuando tenemos muchos neutrófilos sabemos que hay una inflamación, que hay un proceso infeccioso. ¿Y quiénes provocaron eso? Los macrófagos, que es parte de la inmunidad innata, que son, aparte de que son las células de basura que se comen todo lo que encuentran, liberan citocinas para, pues para seguir limitando esa inflamación, perdón, para seguir limitando esa infección. ¿Dudas? Maestro, lo que produce la inflamación o cuando se produce una inflamación significa o el cuerpo lo que hace es mandar o cómo es que se produce la inflamación. Me refiero en el Ok. aspecto de cómo se inflama, cómo es que se hincha. Es porque las células alrededor de la herida o de la contaminación, por decirlo así, se expanden de agua o cómo. Algo así, o sea, visualicen de que si llega una bacteria, primero depende qué tipo de célula se encuentre primero, pero digamos que primero se encuentra con un macrófago. Entonces el macrófago, al detectar que hay algo extraño, va a liberar proteínas, citocinas. Entonces, estas citocinas son diferentes, ¿no? O sea, hay unas, les estoy mintiendo, unas 20, 25, son muchas. Entonces cada una es específica para cada situación. Una de estas va a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. Entonces de ahí va a salir líquido y van a salir otras células. Entonces así es como se empieza la inflamación, se empieza a hinchar. Ese líquido sale de los vasos sanguíneos. Entonces otra de estas citocinas va a ser como un guía. Hagan de cuenta que las células van a decir, hey, aquí hay un problema. Entonces las células van a ir hacia ese sitio de llamado, por así decirlo. Otras citocinas solamente por liberarse nos van a producir a nosotros dolor para, para generar este sistema también de alarma. Otras nos va a dar comezón, otras van eh, otras, por ejemplo, si dice que son opsoninas, que les dice a las células, aparte de decir, vénganse, dicen, aquí hay comida rica, vénganse, o sea, y llegan como con más ganas, más apresurados. Otras, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, también hay citocinas que son antiinflamatorias, o sea, que dicen, ya pasó el problema, ya váyanse de aquí, devuélvanse, etcétera. No sé si respondí tu pregunta. Se inflaman entonces por un acumulamiento de De líquido y células, células. Ajá. de líquido y células. Ujú. Lo que no terminé de entender fue lo que me dijo de que los vasos se dilataban. Ok, el líquido sale de los vasos sanguíneos. Mira, a ver, voy a ver si te puedo dibujar, si me puedo explicar aquí con un dibujo. Mira, generalmente visualizamos a los vasos sanguíneos así, ¿no? O sea, completamente cerrados y por aquí pasa la sangre. Cuando se dilatan, haz de cuenta que las células se separan un poquito. Bueno, a ver, soy muy malo dibujando. Y más aquí. Bueno, ay. Ok, visualizamos a los vasos sanguíneos así completamente cerrados. Y por aquí pues pasan los vasos sanguíneos.
Pero cuando se dilatan, digamos que se empieza a ver así. ¿Sí? Entonces, en los vasos sanguíneos transitan tanto células rojas como glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos o los leucocitos son células del sistema inmune. Entonces empiezan a salir y se empieza a enrojecer precisamente por los eritrocitos. Entonces, en un proceso de inflamación se enrojece porque hay salida tanto de eritrocitos y la acumulación también de líquido pues sale de aquí porque la sangre pues hay líquido y hay células. ¿Sí me explico? Ok, entonces digamos que por el aumento de flujo o así es que se Ujú. expanden las arterias, lo que causa bueno, las venas, perdón, lo que causa la inflamación, por así decirlo. Sí. Haz de cuenta que una de estas hace que se dilaten y esta dilatación se traduce así como una pequeña abertura para que las células salgan más fácil. Este reclutamiento de neutrófilos, los neutrófilos viajan por la sangre. Es un tipo de leucocito. Entonces, eh, para que salgan de los vasos sanguíneos, estas células de aquí, pues necesitan más espacio. Entonces, una de estas citocinas abre los vasos sanguíneos, otra llama a los neutrófilos, otras generan dolor, etc. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Bueno, dice, el macrófago constituye una conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Eso es, ahorita les comentaba cómo son células que comen cosas. Cuando se las comen, hagan de cuenta que si tienen al virus completo, cuando se la comen, pues ¿qué hace? Pues lo va partiendo en pedacitos. Entonces, esos pedacitos que partió, no nomás se desechan, va y se los presentan a la inmunidad adquirida. Hagan de cuenta que así mi totero va y le dice, oye, ¿sabes qué? Me encontré esta bacteria, reconócela, apréndetela como es. Y así es como se va generando una inmunidad adquirida. Así es como las células van estudiando los otros patógenos. O sea, no los estudian, digamos, vivos. Tienen que primero morirse, primero se los comen estas células y los pedacitos van y se los presentan. Entonces, por eso se consideran que los macrófagos generan esta conexión entre innata y adquirida. Lo consideramos innata porque son las primeras en trabajar y genera la conexión con la adquirida porque va y le presentan las partículas. Mm, ¿Levantaron la mano o comentaron algo? Profe, me anda fallando el internet de Litson, me está sacando. Pues estoy grabando la clase, entonces si cualquier cosa lo van a poder ver más tarde. Hasta ahorita, ¿dudas? Bueno, otra célula innata son los neutrófilos. Estos neutrófilos se encuentran en sangre, se consideran del grupo polimorfonucleares. ¿Qué significa esto? Poli, pues de mucho, morfo, de forma y núcleo, ¿no? Entonces significa que tiene varios como núcleos, y aquí ven uno, aquí otro y aquí otro. Pero en realidad es uno solo, si se fijan está como conectado. Entonces este tipo de células los encontramos en sangre, se llaman neutrófilos, pertenecen a la línea mieloide y también tienen capacidad de comer fagocitos de vida corta. Estos plebes son los principales que se activan cuando hay infecciones por bacterias. Cuando les hacen, por ejemplo, exámenes de sangre, vemos qué células aumentan y qué células disminuyen. Si hay un aumento en neutrófilos, es un problema por bacterias. Hay una infección de bacterias. Dice, constituyen la primera línea de defensa contra microorganismos, y aquí se los destaco, principalmente bacterias. Entonces, básicamente, si el cuerpo detecta una bacteria, pues lo que hace es llamar, lo que hace es llamar pues a este tipo de células, porque se especializan pues en comer bacterias. Dice, mueren tras ser fagocitosis. Entonces, una vez que se comen a la bacteria, se mueren. Y en cambio los macrófagos, los que ahorita estamos platicando, estos fagocitan y siguen actuando. Entonces digamos, estos son como las abejas ya ven que pican y se mueren, estos igual comen y se mueren. En cambio los macrófagos son como las avispas, son más grandes
pican y siguen viviendo. Y estas 100% están en sangre. Si pudieran llegar a salir de la sangre, pero es cuando los reclutan los macrófagos. Pero en situaciones normales siempre están en sangre. ¿Dudas con esta? Ok. Luego tenemos las células dendríticas. Dendríticas, así se les denomina por los bracitos que tienen. Estas en un frotis es muy raro encontrarlos. Estas no se encuentran en sangre, se encuentran en los tejidos fuera de la sangre. Dice que se llaman dendríticas por la forma de árbol que tienen, las formas dendríticas. Mande, Javier. O sea, disculpa, nada más una duda. O sea que los neutrófilos y los fagocitos son la primera línea de defensa. Ujú. ¿Sí? Sí. O Estas también se consideran primer línea de defensa, pero estas no se encuentran adentro del cuerpo. Digo, adentro de la sangre. Y tienen funciones diferentes. Por ejemplo, los macrófagos son generalizados, ¿no? Eso sí para todos. Los neutrófilos principalmente van a actuar contra bacterias y estas de aquí comen para presentar antígenos nomás. O sea, son centinelas. No se especializan tanto en comer, estos decimos que se especializan en presentar antígenos. Por ejemplo, en el caso de los macrófagos, ellos pueden empezar a comer y las partículas que generan desecharlas sin presentárselas al sistema inmune. Entonces, estas se consideran como centinelas, básicamente son las células mitoteras por excelencia. Ellas comen para presentarlas al sistema adaptativo. Dice, son células presentadoras de antígeno. ¿Alguien o qué entienden por presentador de antígeno? Tengo, tengo una diapositiva que nos... Ah, era aquí. Se las voy a enseñar. Levantaron la mano, mencionaron algo. Ah, ok. Bueno, permítanme tantito, se los voy a mostrar en otra presentación. Para que quede claro lo de presentación de antígeno. Fíjense, esto es un proceso de fagocitosis. Este de aquí que están viendo aquí. Este es un macrófago y adentro del macrófago tiene unas proteínas que se llaman lisocimas, que son enzimas. El proceso de fagocitosis consiste en primero, estos de aquí, estos puntos naranjas son virus. Entonces atrapa el virus y lo mete adentro de su citoplasma, ¿no? Y luego, fíjense aquí, combina sus proteínas con el virus y lo empieza como a machacar, se lo empieza a comer. Y aquí nos está diciendo que tiene desperdicios. Generalmente el macrófago lo que hace es estos desperdicios los desecha. Pero hay algo que se llama presentación de antígenos, donde digamos que esta célula es una célula dendrítica o un macrófago también pudiera ser, y va y se lo mitotea a los linfocitos. O sea, estas partículas que aquí desechó, en vez de desecharlas, a veces hacen esto, presentárselos a otras células, como decirlo, conoce a esta bacteria que me acabo de topar y prepárate para atacarlo. O sea, si te encuentras con este tipo de proteína o este tipo de carbohidrato, atácalo, mátalo. Entonces, a esto le decimos como presentación de antígeno. La innata generalmente hace esto, comérselo. Y la adaptativa, pues después lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Pero genera anticuerpos y elimina células enfermas. Entonces, ahorita les comentaba que los macrófagos son la conexión de innata con adaptativa por este efecto que tienen de presentar antígenos. ¿Sí? Entonces, las células presentadoras de antígeno por excelencia son las células dendríticas. Tiene capacidad fagocítica, pero su principal función es esto. En cambio, los macrófagos son fagocitos por excelencia, o sea, comen por excelencia y pueden presentar antígenos, pero no es su principal función.
O sea, como que cada quien puede hacer algo, pero se especializa en algo. ¿Sí me explico? Entonces también dice que relacionan el sistema innato con el adaptativo. Es un puente estas células, igual que los macrófagos. Y dice que son especialistas en presentar los antígenos, principalmente a las células T, y proliferan y estimulan su proliferación y diferenciación. Esto después vamos a platicar un poquito más a detalle a qué nos referimos a esto. Pero a quien le presenta los antígenos son a los linfocitos T. ¿Dudas? Bueno, eh, aquí pues habla un poquito. Espérame tantito, médico. Ok. Profe, dijo que había más células presentadoras de antígenos aparte de la dendrítica. Los macrófagos, Ok. pero estos son, digamos, los profesionales en presentar antígenos. Ahí aquí estoy tapando. Se diferencian muy bien por las prolongaciones citoplasmáticas que tienen y su citoplasma muy granulado. Pero todas estas características morfológicas las van a ver en histología. Por eso no profundizo mucho en esto. Ahorita más que nada me estoy enfocando en funciones. ¿Listo? Bueno, Sí, adelante. ok, cuando hablamos de fagocitosis, acuérdense, para que no se les olvide, fago viene de comer y citosis, pues en este caso sería el proceso. Entonces, el proceso de fagocitosis es cuando una célula come cosas. Fagocito es una célula que come, tal cual. Cito es de célula, ¿no? Entonces, fagocitosis es la acción de comer. Y aquí nos está recalcando que no es lo mismo pinocitosis y fagocitosis. Entonces, ¿qué es esto de pinocitosis? Dice, es la acción de embeber partículas, o sea, atraparlas, porque hay células que nomás atrapan y no las degradan, no las digieren. Entonces, eh, bueno, este debería ser un GIF, pero no se está moviendo. Eh, pero bueno, yo creo que sí se entiende bien. Pinocitosis es nomás como que atrapar la partícula y fagocitosis es degradarla, comérsela. ¿Dudas con eso? No, está bien, nomás que hay que apuntarlo. Arre, pues. Y según yo, tienen disponible la presentación en mi virtual. Pero para subirla, pues va a presentar chamba. Arre, pues, está bien. No hay apuro. Listo. Lo que sí yo siempre les digo es que hay que desbloquear la letra de doctor, please. Bueno, ya mucho por hoy. Entonces, fagocitosis, básicamente los que tienen esta función son todas estas células, macrófagos, neutrófilos, todos los granulocitos, que aquí entran los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, las células dendríticas y los mastocitos. Se consideran como células profesionales en fagocitar. O sea, su principal función o una función muy destacada de estas células es su capacidad de fagocitar. Otras células que también tienen capacidad de fagocitar, pero lo hacen solamente cuando es necesario, son los fibroblastos, células epiteliales y las células mesenquimales. No se consideran profesionales, o sea, solamente lo hacen cuando es necesario, cuando se presenta la ocasión. ¿Cuál es la diferencia? Estos tienen receptores para, para detectar otras moléculas, diferenciar lo bueno y lo malo y degradarlas. Y estas de aquí no tienen receptores. O sea, se presenta, por ejemplo, los fibroblastos se comen células, se comen otros fibroblastos, pero ya que están muertos. Entonces, lo que hacen es como que limpiar nomás, abren un poquito más espacio.
no fagocitan bacterias. Igual con las células epiteliales, igual con las células mesenquimales. ¿Sí se entiende qué receptor? Bueno, igual se los voy a comentar. Hagan de cuenta que... Ay, siempre se abre esta madre. Hagan de cuenta que esta es una célula. Todas las células en su parte superficial tienen proteínas aquí, por todo, ¿no? Entonces algunas de estas proteínas sirven para comunicarse entre otras células. Entonces, estas de aquí, que son los profesionales, tienen receptores especialmente para diferenciar lo propio y lo ajeno. Lo propio, pues no le hace nada, lo ajeno se lo come. Estos de acá, los de la derecha, no tienen esos receptores para poder diferenciar lo bueno y lo malo. Entonces sí pueden llegar a fagocitar, pero digamos que no tienen toda su estructura modificada para generar este tipo de procesos, los fagocitosis. Fagocitan principalmente células muertas, que pues lo detectan como algo infuncional, como una célula propia pero pues muerta, porque todas las células pueden comunicarse entre ellas. Tienen que decir de que no sé, me falta glucosa, me faltan nutrientes. Entonces, cuando detectan que una célula no está funcionando o está medio enferma o que ya no está funcionando, pues se la comen. Y aprovechan, por ejemplo, la mitocondria y los restos de proteínas que tienen. Y ya sería todo por las células y... Bueno, sería todo por las células. No sé si quieran profundizar en uno en específico, si tengan dudas para pues profundizar más en esto. Manden. Nada más en lo de que se consideran profesionales y no profesionales, ¿a qué se debe eso? Perdón. Al tipo de receptor que tienen. O sea, los profesionales tienen receptores para identificar lo propio y lo ajeno. Y los no profesionales carecen de esa característica. O sea, si le llega una bacteria, no va a atacar porque no va a saber si es propia o ajena. ¿Sí explico? Por ejemplo, ahí están viendo, ¿verdad? Digamos que aquí está un fibroblasto. Los fibroblastos se caracterizan por ser alargados. Está un fibroblasto. Y aquí está un macrófago. Si una bacteria pasa por aquí, esa es una bacteria. El macrófago... Ay, sin voz. El macrófago va a tener una proteína aquí que, digamos, detecte que esto es algo extraño. Entonces va a llegar y se lo va a comer. Y esta, aunque pase la bacteria por aquí, le dé la vuelta y lo toque y todo, no va a detectar que es algo extraño. ¿Sí me explico? Sí, gracias. De nada. Sin embargo, estas van a tener, bueno, ambas van a tener enzimas que degraden cosas. Entonces, generalmente este tipo de células, esas enzimas las utiliza pues para las funciones que las tenga que necesitar. Si es generar colágeno y hay colágeno viejo, pues va a degradar ese colágeno viejo, etcétera, ¿no? Pero no va a comer células o bacterias, sino en casos muy raros, pues sí lo va a hacer. Y esta no, o sea, este tiene capacidad, todos estos tienen capacidad de detectar cuando algo es bueno, cuando algo es malo, cuando una célula anda enferma, etcétera. Y lo va a hacer a través de las proteínas que tenga alrededor de su membrana, que son los receptores.